Muy bien, bienvenidos una vez más al canal de YouTube Soma Group 1. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de la nueva versión de V-Ray 5, ya disponible, versión final totalmente para descargar para SketchUp. Y bueno, pues vamos a ver un poco las novedades. Son muchas novedades las que trae V-Ray 5. Ya hablamos un poco de V-Ray 5 en el video pasado, pero era en 3 Max. Técnicamente, bueno, muchas cosas van a ser igual, las mismas. De hecho, probablemente no voy a profundizar tanto en lo que es el frame buffer porque el frame buffer pues es idéntico. Ahí en este caso, si pudieras también ver ese otro video para ver algo más del frame buffer que sí hablé en ese video, que es lo mismo. Entonces, pues hablar otra vez aquí del frame buffer pues sería como muy repetitivo. Pero bueno, igual lo podemos mencionar también algo. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo las grandes novedades que están dentro de SketchUp. No tanto las cuestiones que se comparten entre Max, V-Ray, SketchUp y los demás, ¿no? Bueno, primero que nada, la interfase no ha cambiado, la interfase sigue siendo la misma, seguimos teniendo nuestro botón de Asset Editor, el Asset Editor sigue siendo el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Ok, tenemos los mismos botones. Sigue el botón de materiales, botón de iluminación, geometría dinámica, render elements, texturas, settings, render y frame buffer. Eso no ha cambiado nada. El Asset Editor sigue estando igual. ¿Qué cambió dentro de los settings? Bueno, vamos a ver aquí primero en la sección de settings. Bueno, eh, trae unos nuevos presets y trae unas nuevas configuraciones en los settings en lo que es la calidad del render, en el sampling, en el quality. Porque si se fijan ahora, estos hay unos signitos de más cuando dice, antes decía draft, low, medium, high, very high, ¿no? Ahora dice low, low plus, medium, medium plus, high, high plus. Lo que me está sorprendiendo bastante es el sampleo o la cantidad de subdivisiones que están metiendo. Es muy diferente a lo que venía en la versión anterior. Eh, la versión anterior, por ejemplo, en High venía en .01 con 1 y 18 subdivisiones máximas. Que la verdad ese preset no estaba de mucha calidad porque sí permitía mucho ruido, pero técnicamente eso estaba hecho para que metieras el denoiser y no tuvieras problemas de ruido. Ahora lo que yo veo aquí es que este parámetro está bastante alto, está con 64 subdivisiones. Hace mucho que yo no veía estos parámetros de 64 subdivisiones porque técnicamente en las muestras primarias pues nunca se usó, ni siquiera en las versiones de V-Ray primeras se usaba tanto. Se usaba 8 como máximo antiguamente. Pero bueno, hoy en día, gracias a que ha cambiado el método de sampleo y ya V-Ray no depende tanto de las muestras secundarias para agilizar el cálculo, simplemente con las muestras primarias el cálculo se ha agilizado bastante, esto obviamente para disminuir la complejidad de la configuración, lo han hecho, para que simplemente controles lo que es la cantidad de subdivisiones y tu noise limit y con eso basta. Pero bueno, me estoy dando cuenta que ahora están subiendo mucho la cantidad de subdivisiones máximas a 64 subdivisiones y ya en High ya están poniendo dos subdivisiones mínimas, lo cual esto hace que este cálculo sea bastante alto ya. Y pues bueno, no me imagino el Plus, el High Plus, que es, bueno, pues con un control de .005, 2 y ya se están yendo a 100 subdivisiones. Sinceramente no sé si en realidad se están aprovechando las 100 subdivisiones porque se me hacen parámetros muy exagerados en cuanto a sampleador porque ni siquiera en V-Ray para 3 Max, bueno, la configuración sigue estando la misma, 1.24 con .01 para denoiser o .005 para render final sin denoiser. Pero bueno, esperemos que estos tiempos de render estén decentes, porque bueno, un poco siempre la configuración de V-Ray en SketchUp era más compleja por falta de un configurador rápido que te permitiera usar el shading rate, por ejemplo. En la versión anterior el shading rate tenía mucho más peso, en esta versión ya no tiene tanto peso el shading rate. Entonces, bueno, habría que estar haciendo comparaciones de tiempos. Pero bueno, eso es lo primero a primera vista, lo que traemos en cuestión de sampleador. El sampleador ha variado muchísimo, entonces tengan cuidado con eso. Probablemente haya cambios en tiempos de render, pero bueno, eso es
de las cuestiones más destacadas. Lo demás sigue estando igual, todos estos parámetros siguen siendo los mismos, no hay ninguna novedad en cámara. Bueno, render output pues no, animation sigue estando lo mismo, environment lo mismo. Todo está prácticamente igual, las optimizaciones sigue estando ahí. Seguimos con la capacidad de usar Erase Map en nuestros cálculos. Siguen sin tener un preset para Erase Map, lo cual se me hace todavía un poco que a estas alturas no hay un preset para estar modificando el Erase Map, pero bueno, o sea, vaya, sigue estando pero ya no, o sea, algo separado, mover el puro Erase Map sin tener que mover el sampleador, pero bueno, sigue sin estando eso. Se supone que bueno, hay que confiar un poco en que Brute Force y Lightcache seguirán siendo la solución a presente y futuro. Entonces bueno, en cuanto a settings, bueno, pusieron una nueva sección que se llama Contours, que es para poner que en el render se le vean unos bordes a los objetos para hacer como renders más conceptuales. No es tanto para render final o render de producción típica, sino para render conceptual, que quieras que sea medio caricaturesco. Entonces, bueno, ahí está el tema del contours que probablemente exploremos más adelante. En iluminación cambió el Sunlight. El Sunlight, esto me parece bastante interesante, lo del Sunlight, que ahora pusieron un control manual que sustituye el control de SketchUp, lo cual esto me parece muy bien porque este control de SketchUp venía muy limitado y esto está mucho más interesante, estarle moviendo el control al sol de una manera manual, que tú puedas moverle la inclinación, la ubicación, etcétera, etcétera. Sin depender del control solamente de SketchUp. Esto de hecho me recuerda mucho a Rhino. Rhino tiene un control así como estos, porque también no hay un objeto como tal el sol, pero tienen un control así de orientación. En Trace Max, bueno, el control de orientación, hay uno que se basa en el modelo de ubicación, y así como este, que es como la ubicación, coordenadas y todo eso, pero bueno, el V-Ray Sun en Trace Max lo puedes seleccionar como un objeto y lo ubicas donde tú quieras. Está muy flexible y para tomar decisiones de render más artísticas es mucho más favorable tenerlo así. Pero bueno, por fin pusieron un control independiente, lo cual me parece estupendo. El modelo de cielo para la nueva versión se llama el Sky Model Improved, y este es nuestro nuevo modelo de cielo que vamos a tener disponible en V-Ray 5 en SketchUp. Entonces, bueno, pues bastante interesante esta nueva aportación en la que es la iluminación. Bueno, vamos a hacer unas pruebas de render porque, bueno, sobre todo las novedades, hay una grandísima novedad que es el V-Ray Vision, que también es lo que me gustaría más comentar en este video, y lo que es la generación de iluminación, una herramienta muy interesante que se llama Light Gen, que es como que las grandes novedades para V-Ray SketchUp. Estos solamente son exclusivas de V-Ray en SketchUp. Estas no están disponibles en V-Ray 3 Max, ni Lightgen ni V-Ray Vision. V-Ray Vision es como una versión de bolsillo de lo que es Project Lavina. Project Lavina es la versión de real time que ofrece V-Ray, que ofrece Chaos Group para lo que para las personas que tienen necesidades de usar renders en tiempo real, tipo Unreal Engine o Lumion, ese tipo de motores, y incorporaron una versión muy simple de eso aquí dentro de V-Ray SketchUp, que se llama V-Ray Vision. Entonces esto es un poco para combatir o competir lo que son motores de render como Enscape, como Lumion o como Twinmotion, por ejemplo, que son motores en tiempo real y que son muy simples de usar y que te dan tiempos de render, pues bueno, prácticamente instantáneos, ¿no? Bueno, vamos a hacer unas pruebas de iluminación aquí con el nuevo sol y para ver lo que nos ofrece y empezar a ver esto del V-Ray Vision. Bueno, aquí ya estamos generando una prueba. De hecho, bueno, aquí me gustaría también utilizar aquí un override para acelerar el cálculo. Vamos a cargar nuestro override. Y nada más al glass, no está el glass, quitarle el overridden. Listo, para que entre la luz. Y bueno, pues esto es lo novedoso del sol que tenemos aquí. Tenemos este control de sol que podemos ahora controlarlo desde aquí, lo cual me parece genial. Entonces fíjense cómo ahí se está ejecutando. Tenemos lo que es la inclinación.
esto es como hacerse de tarde-noche. Fíjense cómo reacciona. Ya el atardecer y todo lo que sea para el 90, pues es al revés, es como amanecer, ¿no? Como los rayos de luz muy temprano que entran muy verticales. Entonces todo lo que sea entre 90 y 0, pues es como en la transición del día. Ahora también lo que podemos hacer es cambiar la inclinación, por ejemplo, si queremos que el sol dé del otro lado, por ejemplo aquí lo cambio hacia este punto y ahora la luz entra de este sentido para acá, ¿no? Entonces también puedes hacer eso. Está muchísimo más práctico este control. Súper bien. Me parece algo súper atinado por V-Ray, por Chaos Group, meter este control de sol. Me parece excelente. Entonces, bueno, tenemos el control del ángulo, el control vertical. Entonces, bueno, pues me parece bastante interesante lo que es el horizontal angle y el vertical angle, ¿no? Me parece muy, 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 muy bien este control que hayan hecho. Lo demás sigue siendo muy similar. El modo Improve tiene lo mismo, el ground albedo, el tipo del tema del turbite, el filtro. Bueno, esto está totalmente idéntico, ¿no? Entonces, esto es un buen punto. Me parece muy interesante esta sección del sol. Como pueden ver, pues ya tenemos el nuevo frame buffer. El nuevo frame buffer, por ejemplo, bueno, ya si vieron el video anterior de 3 Max, bueno, pues es el mismo frame buffer. Eso no cambia, te digo, esto es algo que no quiero ser muy repetitivo porque pues está un poco más explicado ahí. Pero bueno, para hacer la corrección de color, por ejemplo, exposición, quieres cargar tu highlight burn para comprimir el rango dinámico de tu escena, bueno, pues aquí lo tenemos, la compresión. Si quieres ver qué valores de la imagen están por fuera del rango de compresión, de por fuera del rango dinámico, bueno, pues ahí con eso ves esos colorcitos fuera del rango de tu pantalla, entonces con eso ya sabes cuánto usar para comprimir. Los controles de corrección los vas añadiendo, por ejemplo, white balance, que son los que venían antes, white balance, exposure y curvas, ahí están disponibles, los LUTs también. Y bueno, ahora traen esta nueva sección que se llama el Filmic Tone Map, que está interesante, que es para lograr efectos de color grading y jugar un poco más con el tema de corrección de color directamente en el frame buffer. Pero bueno, este es un poco un tema más avanzado. Entonces, bueno, esto es un poco cómo se maneja. Simplemente doble clic aquí para que abran sus opciones. Doble clic para que abran su history. Si quieren guardar en su history, bueno, el history sigue idéntico. Ese sí lo tenemos aquí. Está un poquito más dinámico, está interesante, te dice la información. Sigues pudiendo editar la información del history, lo cual está bastante bien. Trae más opciones. Aquí las opciones del frame buffer, bueno, vienen en options. Aquí, history, por ejemplo, para que puedas configurar tu historial. Este vamos a poner resize virtual frame buffer on reloads. Aquí trae menos opciones, pero bueno, ahí está. Bueno, pues esto es un poco una novedad interesante que es el sol y el frame buffer, más o menos explicado rápidamente. Típicamente lo que se usa, que es white balance, curvas y exposición, pues ahí está. Lo que sí está muy novedoso también es el tema del opacity, que antes no había esta opacidad, entonces está muy bueno. Esto está muy interesante, sobre todo trabajar con el denoiser, porque el denoiser trabaja también con una sección de opacity. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un render, vamos aquí a settings, por ejemplo, y ponernos en modo de producción, por ejemplo, vamos a ponerle aquí medium para que no se tarde tanto, pero le ponemos denoiser, pues podemos darle aquí render y el render se ejecuta. Ah, bueno, sí, ya le pusimos el denoiser y ahorita al final que termine de calcular el denoiser podemos ver cómo tenemos esa sección de opacidad para que el denoiser no quite tanto detalle, porque bueno, tiene sus ventajas el denoiser, pero tiene sus contras también el denoiser que te quita un poquito de detalle, ¿no? Entonces bueno, ahí vamos a ahí esperar nada más a que termine y podemos sacar ese concepto del denoiser que les comento. Muy bien, ya va a terminar el render, vamos a esperar. Sí está tardadito, la verdad, estos presets, sí lo que estoy checando. Estos nuevos presets están muy tardados. De hecho, tuve que quitar el preset que estamos haciendo. Bueno, ahí entró el denoiser. Ahí está. Y
Y bueno, trae mucho ruido aquí esto. Pero bueno. Sí están muy tardados estos presets. Sinceramente, bueno, supongo que aquí entonces para hacer una prueba voy a tener que decir low, pero bueno. Y entonces el denoiser, obviamente el denoiser no está hecho para usar con low, pero bueno, yo lo que quería mostrarles es esto, cómo elimina el ruido, que ya lo han visto. Pero les quería mostrar el opacity, que es un poco lo interesante de esta nueva versión también del frame buffer, que tiene este control de opacidad. Entonces, ahí está. También le podemos cambiar aquí el default. Tiene mucho mejor respuesta el default. Y bueno, esto es un poco lo que quería mostrar. El tema de la opacidad en los layers de cualquier cosa de las colecciones que tenga aquí, incluso del denoiser. Bueno, esa es una situación ahí importante. Ok, bueno, vamos a hablar del V-Ray Vision, que es un poco la grandísima novedad. Y bueno, vamos a aplicarle aquí donde dice Start V-Ray Vision. Puede que se tarde un poquito la primera vez, pero todo depende de la escena que tengas, todo depende de la computadora y depende de muchos factores. Entonces, bueno, aquí ya se está cargando el V-Ray Vision y listo, se cargó. Upa. Aquí me salió un poco de la... ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, este es un visualizador en tiempo real del render. Entonces, esto funciona muy similar pues a estos motores de render como Twinmotion, como Enscape. Entonces, aquí para moverse es con este y avanzas. Entonces, básicamente lo que estoy viendo aquí ahora es una visualización en tiempo real de mi escena. Se está calculando el render en tiempo real como estos motores de render y pues puedes estar explorando de una manera diferente. Ojo, no es interactivo, esto no es un render interactivo, el render interactivo es una versión más simplificada del motor de producción que permite una tasa de refresco mucho más veloz, por lo tanto es una versión similar a la producción, pero es el mismo sistema de render. Esto de aquí no es el mismo sistema de render, esto es un sistema de render en tiempo real, lo cual es otra cosa. El sistema tiene que tomar ciertos atajos y ciertas situaciones para que el render se esté calculando en este momento a una tasa de 30 frames o 20 y tantos frames por segundo. Se está refrescando, se están calculando, ¿qué quiere decir? Que se están haciendo 30 renders por segundo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el tipo de render es diferente. ¿Cuáles son las ventajas del V-Ray Vision? ¿Para qué? Pues te sirve para esto, para explorar tu escena en tiempo real y estar observando, si es una escena sobre todo muy grande, el render interactivo puede estar muy lento en cierto modo. Entonces, de esta manera, si tu sistema lo cambias a tiempo real, cambia y esto se vuelve muchísimo más ágil. Haz de cuenta que estoy viendo la escena calculada, pero desde todos los puntos, en el momento que yo quiera, al momento que yo quiera. ¿Qué ventajas tiene el V-Ray Vision? Bueno, pues eso, el poder manipular y el observar tu proyecto de una manera un poco más completa, con menos cálculo, menos pesada que la escena en modo interactivo. ¿Qué cosas tenemos aquí? El Live Link, bueno, esto yo lo que puedo hacer es conectar el link, por ejemplo, con mi cámara o con el sol, que en este caso está conectada, y yo puedo hacer algún cambio en mi escena. Pues no sé, puedo modificar el sol. Vamos a ir al sol y hacer algún cambio. Y fíjense cómo aquí nada más que está muy grande aquí mi ventana. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Ahí está. ¿Se fijan cómo cambia? Se está actualizando y pues también la cámara se está actualizando, ¿no? Por ejemplo, si le pongo 9, pues va a entrar más luz. Bien, ahí estoy. Bien,
Ahí te dice un poco para cómo manipular y mover algunas cosas. Dice Shift Mouse Left, Move the Sun. Shift Mouse Right, mueve la intensidad. O sea, trae algunos comandos por si quieres trabajar. Básicamente es como tener dos motores de render. O sea, tienes como dos motores de render en uno mismo, en un mismo programa, en un mismo sistema. Tienes un sistema de producción normal, típico, que V-Ray, y tienes un sistema de tiempo real al mismo tiempo. Entonces puedes trabajar con ambos. De hecho, puedes decidir trabajar solamente con el V-Ray Vision o trabajar con el sistema tradicional. La ventaja del V-Ray Vision, ¿cuál es? La velocidad, porque como trabaja en un sistema diferente a V-Ray, al menos el cálculo tradicional, trabaja en otro modo. Bueno, aquí yo puedo alterar un poco la visión, que esto, pues bueno, no es muy importante, pero bueno, ahí se puede ajustar. Puedo tener una exposición automática, lo cual esto siempre es importante. Tengo mi exposición automática, que si no, entonces, si no estuviera automática tendría que usarla desde la cámara, lo cual entonces en realidad aquí la cámara no es muy relevante, entonces usamos una exposición automática. Y tenemos esto que es el auto exposure, compensación por si quiero un poquito más de luz, menos luz, ok. Y tenemos aquí esto interesante que ahorita vamos a ver, esto lo del fly mode. Bueno, el fly mode cuando tú lo tienes asignado es que pues, te digo, esto es, vamos a quitarlo aquí. Esto es para que te puedas mover con el teclado, ¿sí? Si te fijan aquí estoy utilizando W para avanzar, S para retroceder y la letra D para irme a la derecha e irme a la izquierda. Básicamente esto es como si fuera un videojuego. De hecho, pues está totalmente, el tema del motor en tiempo real está basado un poco en la tecnología de los videojuegos, ¿no? Entonces el fly mode es para que tú puedas controlar la escena con tu teclado y sin necesidad del mouse. Digo, puedes usar el mouse y sobre todo puedes usar el mouse para moverte, para girar, pero pues esto lo haces para avanzar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es un poquito de lo que trata. La letra Q me hago para abajo, ¿verdad? Y la letra E para arriba, ¿ok? Y con el mouse pues das vueltas, que es un poco el tipo de visualización de un videojuego, ¿no? Más o menos. Eso es lo que es el fly mode y esto son un poco la situación del movimiento en fly mode, qué tanto quieres avanzar y la sensibilidad del mouse, que bueno, eso ya es dependiendo la situación en la que estés y cómo te quieras mover, si quieres hacer alguna modificación. La modificación que viene por defecto está bastante bien. Bien, otra opción que viene ahí es el Automatic Image Based Lighting. Esto es para añadir una luz extra como si fuera un HDR. Pero bueno, aquí por ejemplo estoy utilizando el sol, entonces pues no lo necesito en este momento. Esto es solamente cuando trabajemos con HDRs y ese tipo de cosas. Aquí no tiene sentido porque tengo el sol activado, entonces en este caso no me está haciendo caso. Bueno, lo estoy manejando ahorita en todo en color gris para acelerar el movimiento, pero ahorita le voy a quitar el override para que vean esto cómo se ve a color. Esto es para que ustedes vean que no se va a... Bien, me está costando un poco de trabajo organizarme con esto. Ok, ya, ahí sí se ve mejor. Bien, ahorita lo voy a poner, les decía, color porque para que vean un poco cómo se ve el render en tiempo real. Obviamente la calidad de render no es la misma al sistema de V-Ray normal. Este modo de render tiene una menor calidad por obvias razones, para ser un real time tiene menos calidad para visualizar, lo cual está bien. Pero bueno, ahorita lo mostramos. Aquí tenemos lo que es el color correction, las opciones de color correction, por si quiero añadir compresión, temas de exposición, contraste, saturación, temperatura de tinte, todo esto. Y esto es lo interesante, que esta opción que se llama Image Export, esto es para generar renders. ¿Qué quiere decir? Como el render ya se está haciendo aquí, lo único que tengo que hacer para guardar un render es entrar, darle aquí, por ejemplo, darle un output, no sé si lo quiero guardar aquí en mi escritorio, vamos a poner el escritorio, prueba,
prueba, Vision. PNG es el formato por defecto, puedes usar PNG o JPG para más facilidad. Y aquí defines el project, ya sea que saques el output basado en lo que tengo en mis settings. Por ejemplo, aquí tengo en mis settings mi render output en 800 por 600, o puedo sacarlo de from vision window, de la imagen de esta ventanita. Entonces, o yo puedo multiplicar eso y tener un render de 4500 por 3400. Pero esto es instantáneo, o sea, en el momento que yo le pique export, el render se guarda automáticamente, saca una foto a esto porque esto es un render. A lo que voy es que no se necesita calcular ninguna imagen en un proceso de render porque el render ya se calculó. Porque recuerden que estamos trabajando en un modo de real time, el render ya se hizo, los renders, los procesos de render ya se hicieron y así como lo veo, así se ve. Entonces no hay ningún tiempo que yo tengo que esperar, el render ya se guardó. Vamos a buscarlo aquí en nuestro escritorio. Aquí está nuestro render. ¿Sí? Y como ven, el render es totalmente automático. Le picas guardar y te guarda el render. Esto es tal cual funciona, por ejemplo, en Unreal Engine y estos tipos de motores de render. O sea, es instantáneo. El render es instantáneo. ¿Por qué? Porque el render ya se hizo. No hay que calcular absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, esto es un poco la gran ventaja del V-Ray Vision, la rapidez con la que puedes sacar los renders, tanto de pruebas como renders finales, o un render a color. Por ejemplo, yo aquí, si yo le quito el override, ¿verdad? Pues ya, fíjense cómo en este caso puedo yo visualizar aquí no se cargó nada más este material. Bien, ya estoy. Fíjense cómo se ve. El motor de render en tiempo real, así se ve con esta calidad. Aquí no se me cargó este material, pero porque es un proxy. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el V-Ray Vision. Entonces, por ejemplo, quieres tener tu escena así. Ahí está. Por ejemplo, este quieres que sea tu render. Bueno, pues ese sería tu render. Obviamente puedes cambiar el output, eso no hay problema. Y este sería tu render. Y el render ya se está haciendo. Entonces puedes evaluar el render así, con esta calidad, y con esta calidad se guarda. Y listo. Obviamente no es la misma calidad de render. Eso sí tiene que quedar muy claro. Es una calidad diferente. Totalmente diferente, pero se ve bien. Para hacer un render instantáneo, fíjense cómo le pico. Puedo sacar el render a 2000. Le doy export. Listo, ya se guardó. Voy a buscar el render. Listo, aquí está mi render instantáneo. ¿Ok? A 2000 y cacho de píxeles, instantáneo. Son renders instantáneos porque el sistema es de tiempo real. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una de las grandes novedades de V-Ray 5. Este nuevo motor de render que ya tenemos en el sistema con V-Ray. Aparte de nuestro sistema de producción, que bueno, ese ya hemos visto toda la vida, tenemos un nuevo modo de trabajo. Si te interesa este modo de trabajo porque es más veloz, ¿verdad? Porque lo que tú quieres es sacar renders rápidos y no muy realistas, bueno, no tienes que esperar todo el tiempo de cálculo para hacer los renders y simplemente tienes los renders directos. Todo sigue funcionando igual, o sea, los materiales los sigues haciendo iguales, la luz la sigues haciendo igual, todo sigue igual, solamente que el modo en que el render se calcula es lo que cambia, ¿ok? Entonces está interesante. Bien, como siguiente punto, pues tenemos lo de las cosas más interesantes, tenemos el Lightgen. El Lightgen es un generador de opciones de iluminación para situaciones tanto interiores como exteriores. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un interior. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el sistema me genera dice generar 9 variantes. Me va a generar 9 variantes de iluminación para esta escena automáticas, utilizando el sol y el sky. El modo interior no tiene para HDR, solamente lo tiene el exterior que utiliza o Sun o HDR. En el caso del interior solamente es combinaciones con el sol. Entonces vamos a darle generar 9 variantes. Vamos a esperar un poco. Listo, ya quedó la generación.
fíjense lo que sucede. V-Ray nos está generando 9 opciones de iluminación. Por ejemplo, nos generó esta como es más de atardecer, esta como que el sol en punto en otra dirección y esta el sol entrando en otra dirección. Entonces imagínense que ustedes quieren, pues no sé, vamos a ver esta de atardecer. Entonces la seleccionamos, le damos Save, nos va a mandar a guardarla. Voy a poner el escritorio, vamos a poner opción 1, voy a poner aquí como opción 1, Light Set, vamos a darle guardar. Muy bien, abrimos nuestro Frame Buffer y le damos Render. ¿Y qué pasó? Bueno, pues justamente este modo de iluminación que nos generó aquí, pues nos lo transfirió al sistema. Entonces yo le doy render y ya me está haciendo esta información de render este tipo de render o este tipo de iluminación que yo quise. ¿Ok? Y ya está. Puedo dejar el render así, puedo mandar mi render de producción y mi render se hará con este tipo de iluminación. Si quieres, por ejemplo, tener otra opción y utilizar este sistema o esta opción de iluminación, por ejemplo, aquí, bueno, me hizo 9. Por ejemplo, esta, pues le voy a dar aquí Save con opción 2 y la guardo. Ok, y vamos a darle render. Y ahora me cambia esta otra variación de iluminación de un poco más de día, ¿no? Obviamente, pues esto seguimos teniendo el tema de la compresión, del white balance, todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto es el Light Generator. Te da opciones de iluminación para que, pues no sé, utilices la que más te guste. ¿Es algo interesante? Sí, no lo veo algo como súper trascendental en el flujo de trabajo, pues también. La verdad es que es muy simple, a veces es mucho mejor estar tú buscando tu propia solución de iluminación y vas viendo, evaluando unas opciones y bueno, al final das con la opción que más te gusta. Pero bueno, pues te puede funcionar y si andas un poco perdido en el tema de iluminación, pues ahí te puede dar esto. Obviamente, pues todo lo tienes que tener bien configurado, pues tu cámara y todas esas cosas, porque pues sin duda, si tu cámara no tiene un buen valor o un buen parámetro, pues no funciona, ¿verdad? Entonces, esto hace que, bueno, tengas las cosas igual en orden, pero pues te va a ayudar un poco con el tema de la generación de este tipo de opciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es el Light Generator. Igual si estás en un exterior, pues te va a servir igual. Pues darle reset y, no sé, querer otra variación. Aquí dice Altitude Variation, Azimuth Variations. Tú puedes poner, por ejemplo, más variaciones. ¿Sí? En lo que es esto de latitud y azimuth para lo que es el sol. Entonces, eso, por ejemplo, el que yo aumente a 4 y 4 me da 16 variantes. Si yo le pongo 2, no puedo poner 2, solamente puedo poner 3. 3 y 3, pues te da 9 variantes, ¿no? Y bueno, pues ahí está las variantes que tienes. En el caso de este, bueno, pues me imagino que también ha de ser lo mismo, ¿sí? En el caso del exterior, pues tienes la opción a utilizar solamente mínimo 3x3 variantes o 4x4 variantes, etcétera, ¿no? Entonces esto es el Light Generation. Entonces, bueno, dos de las grandes novedades en V-Ray, 5 para SketchUp y bueno, pues también vamos a hablar un poco de los materiales, pero para esto pues vamos a ver una escena diferente. Bien, bueno, vamos a evaluar aquí una serie de opciones en cuanto a materiales. Algo que cambió y que es interesante es el region. Este sí cambió, se hizo un poquito más interesante porque tienes mucho más control. Eso lo cual está padre. Y bueno, pues tenemos estos materiales nuevos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Voy a crear pues un material nuevo. Déjame nada más para...
Muy bien. Ahí está asignado. Y ¿qué es lo que traemos aquí? Bueno, lo del sheen. El sheen, bueno, cuando tú tienes un material normal y quieres hacer como un efecto de tela, bueno, pues puedes empezar a meter aquí el sheen. Y el sheen color, bueno, por ejemplo, lo puedo hacer así. Y esto es un poco lo que logra el sheen color. El hecho que yo le pueda dar este efecto de tela mucho más simple como el fall off, ¿ya vieron? Espero que se empiece a notar aquí en la esta. Entonces yo le estoy metiendo aquí un color, vamos a meterlo más claro para que se note más. Y fíjense cómo se empieza a hacer este efecto de velvet, ¿no? Como terciopelo o tela al momento de hacer este efecto, ¿no? Incluso le aparece un highlight, puedo disminuir el glossiness del sheen, lo cual está padre porque puedes hacer el efecto más exagerado. Entonces básicamente esto sheen funciona para crear telas. Entonces, bueno, pues ahí está cómo funciona. Simplemente selecciono un color en el base, selecciono un color en el sheen, que típicamente, bueno, pues la idea es que el fall off lo que hacía es que tú generabas un color oscuro y otro color un poquito más claro, y eso hacías el efecto fall off, ¿no? Y el mapa de fall off te hacía este efecto de esa manera. Era un poquito más complicado configurarlo que esto, pero es el mismo concepto. Básicamente lo que te está haciendo es eso, tienes un tono diferente, entonces las caras que están más alejadas de tu cámara, es como un efecto Fresnel, ¿no? Lo que está cerca se ve rojo y lo que se está alejando hacia el fondo, pues se cambia de color, y esto nos da ese efecto de tela, ¿no? Entonces, bueno, pues lo puedes hacer con cualquier tipo de color, simplemente lo seleccionas. Por ejemplo, aquí es un tono más oscuro y esto un tono, pues no sé, no sé, grisáceo. Pues ahí está un efecto de velvet rápidamente, o de tela, sin tener que utilizar pues un preset o un material de la librería, o utilizar un fall off y hacer una complicación, complicártelo un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que es el sheen, la propiedad de sheen ahora en V-Ray 5. Este de sheen viene yo me acuerdo que hay otros motores de renders como Arnold, creo que tienen una opción de sheen. Creo que Arnold en 3 Max, digo Arnold en 3 Max o en Maya o en Cinema 4D tienen esta opción de sheen, que ya la había visto en algún punto. Entonces, y lo de Coat igual. Lo de Coat, pues esta es otra opción para generar otro efecto de material. Por ejemplo, esto lo podemos evaluar aquí con nuestro, no sé, otro material. Vamos a darle aquí material nuevo. Este es el Coat. Bien, estoy aquí seleccionando esta vista, nada más para que quede un poquito más cerca. Bien, entonces tenemos el Coat. Fíjense aquí sin hacer absolutamente nada. Tengo este material, vamos a suponer que lo queremos así como oscurito. Y por ejemplo le pongo Coat Amount y fíjense lo que sucede. Le añade una capa automáticamente de reflejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puedo tener como dos capas de materiales en uno mismo. Fíjense lo que sucedió, pues simplemente metiéndole le metí reflejo. Y puedo poner un color, no sé si quiero, pues vamos a suponer que nos dé un tono, no sé, azuloso. Ahí. Entonces fíjense, el reflejo va a dar medio azuloso. Esto viene como un poco más para este efecto de pintura automotriz o car paint, ¿no? Yo lo veo mucho como el efecto de pintura de auto. Pinturas más complejas. Obviamente hay un material que se llama car paint, pero bueno, ahí está, y no es para sustituir ese, sino es como para hacer estos efectos un poquito más rápidos. Y tienes una opción de glossiness. Yo puedo hacer un glossiness diferente. Entonces, de hecho, puedo tener una base de material más pulida y otra
capa más brillante. Entonces, por ejemplo, esto puede ser que tú quieras tener, no sé, pues una reflexión normal, por ejemplo, que es la reflexión típica, y aquí, por ejemplo, ya tengo mi reflexión típica y le quiero dar aquí el coat, un color de coat, y le puedo meter un poquito de amount para que haga ese efecto azuloso. Ya vieron cómo se está viendo aquí. Ok, entonces ahí está. Se está tardando un poco en cargar esta vista. Ahí lo tenemos. Y si quieres, puedes darle un glossiness diferente al coat. Por ejemplo, quiero que esté un poquito más mate. Bueno, pues le puedo dar una capa mate al coat. ¿Ok? Entonces, bueno, pues haces un material un poquito más complejo. Si tú lo quieres de una manera más fácil con el coat y sin tener que utilizar un V-Ray Blend o un Car Paint. Entonces, bueno, directamente con tu V-Ray Material lo puedes lograr. Ok, bueno, entonces esos son pues los conceptos de materiales. Seguimos teniendo las propiedades más específicas añadibles como Translucency, que bueno, eso ya viene de la versión pasada. El bump, bueno, el contour este es nueva, el displacement también ahí ya venía como diferente. Pues podemos añadir desplazamientos, como ustedes saben. Y bueno, pues ahí tenemos, bueno, esto no sería un video displacement, esto es ya muy típico, tenemos el normal y el 2D, pero bueno, esto ya es algo que ya se hacía desde antes, la opción, el Material Override, el ID y todo esto. Bueno, esto es en cuanto a materiales, por ejemplo, aquí sí podemos tomar en cuenta lo que es el efecto de contour, por ejemplo, si podemos prender aquí el contour, vamos a ver qué nos puede hacer este efecto de contour. Bien, ya se está apareciendo, fíjense cómo se le ve este efecto caricaturesco. Tenemos ahí está, si se alcanza a apreciar, fíjense cómo se ve el efecto, tiene su apariencia. Igual esta la podemos ver desde la cámara. Ahí está, fíjense cómo vamos a bajarle el width para que no se vea tan cargado. Tenemos opacidad, tenemos un color, por ejemplo podemos ponerle color blanco para que se vean contours blancos. Y bueno, pues esto es para añadirle un efecto de conceptual caricaturesco a nuestros renders en caso de que así lo quieras. Bueno, pues esto es algo más conceptual, no es tanto para un render final. Fíjense cómo se ve interesante, digo, el efecto. Ahí está. Lo voy a dejar así sin mover para que se cargue un poco. Bien, ahí ya se cargó. Ahí está. Y bueno, pues eso es lo que trata el Contours. Muy bien. Bien, por último vamos a hablar de lo que es el Light Mix, que es también otra gran novedad. En la sección de Render Elements, déjame quito estos de aquí. En la sección de Render Elements vamos a cargar este que se llama Light Mix. Aquí lo que veo es que no viene el Back to Beauty, que es el Render Element nuevo que también viene, pero eso creo que solo está en 3 Max. Eso es algo de lo que estoy viendo. Pero bueno, sí viene lo que es el Light Mix, entonces bueno, lo cargamos. Va a traer las luces de modo... Te va a separar el render en pases, en Render Elements de iluminación de modo automático. Y vamos a darle render aquí para que nos haga nuestro efecto para poder observar nuestro light mix, pero para esto tenemos que esperar que el render termine. Entonces bueno, vamos a darle render. Muy bien, vamos a esperar un momento y a que termine y ahorita vemos lo que es el light mix. Bueno, ya terminó aquí el render y estoy cargando las correcciones de color. Ok, bueno, como ya se calculó el render element, aquí te aparece una opción que dices Source Light Mix y acá abajito te vienen las opciones para modificar las luces. Básicamente lo que hace el Light Mix te separa en Render Elements todas las luces que tú tienes en tu escena y las puedes modificar
posterior al tu render. Es como una especie de compositing lineal de 32 bits de rango flotante directamente de tu frame buffer. Es como estar retocando, es como si hicieras un light select y separaras todas las luces en light selects y pudieras prenderlos y apagarlos y hacer una composición de eso en postproducción. Pero bueno, todo eso lo tenemos directamente en el frame buffer, lo cual pues, te ahorra bastante tiempo de preproducción de render elements de light select, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, selecciona el source light y nos aparece aquí la lista de luces que tenemos y bueno, pues simplemente las podemos prender o apagar o aumentar el multiplicador o cambiar el color. En caso de que quieras cambiar el color, es un poquito más fácil si las luces las pones todas en color blanco o en una temperatura de 6500 y aquí las empiezas a cambiar directamente desde aquí. Si no, si no quieres cambiar el color, bueno, lo que puedes hacer es cambiar las intensidades o apagar totalmente alguna luz. Bueno, ahora sí, tenemos el render calculado, listo. Bueno, pues fíjense cómo nos aparecen todos estos. Por ejemplo, si quiero apagar estas de aquí, Self Illumination, Environment, y es 1. Bueno, aquí no hay, tenemos Environment, Self Illumination, tenemos Spot, los portales, Fill Light, esta luz de esfera y las demás Rest. Entonces, bueno, en este caso no hay un Self Illumination, no hay Environment, tenemos ES Light, tenemos Spotlight, tenemos Skylight Portal, Fill Light y Sphere Light. Y en este caso tenemos esta que es la del Environment, la exterior que está entrando. Entonces, bueno, tenemos esas luces y por ejemplo yo puedo tocar esta, por ejemplo ponerle 0.5 que es la mitad para que entre menos luz o que entre más luz por si quieres hacer que se vea más iluminado. Ok, el spot más intensos o muy poquito, puedes jugar con eso. Spot, ok, y bueno, pues de eso se trata el Light Mix. Entonces, bueno, tienes esa opción de aquí. Para usar el Light Mix, puedes cambiar colores. Por ejemplo, Fill Light. ¿Sí? ¿Se fijan cómo cambia? Sphere Light. Ok. Bien. Aquí está bueno cómo no funciona muy bien si el color ya está definido. Entonces, bueno, en caso de que quieras cambiar colores, te recomiendo dejarlo en blanco. Pero bueno, de esto se trata el Light Mix y puedes ir retocando eso. Obviamente, bueno, también todo esto depende del retoque también de tu compresión de rango dinámico. Si quieres hacer compresión, ¿verdad? Y ya después hacer tu modificación de Light Mix. Bueno, pues estas son las novedades más interesantes, digo, lo más destacado. Hay varias cositas que por ahí también se pueden escapar. Si ven algo que se me escapa, bueno, me lo pueden poner en los comentarios y probablemente hagamos una segunda parte porque, bueno, pues son varias cosas finalmente que se pueden hacer. El frame buffer tiene mucho, mucho de lo que se le puede hacer. También la composición de render elements, pero bueno, pues son temas también un poco más avanzados. Estamos hablando de cosas generales que todo el mundo puede llegar a necesitar usar. Pero bueno, entonces esto fue un poco el resumen de V-Ray 5 para
SketchUp y nos vemos a la próxima.